Juan Lobato, exsecretario general del Partido Socialista madrileño, reapareció este lunes en la escena pública tras un largo periodo de silencio, dando un paso inesperado hacia el foco mediático como colaborador del programa Todo es Mentira, espacio televisivo presentado por Risto Mejide en el que se abordan temas de actualidad con un tono desenfadado pero incisivo. Su regreso no pasó desapercibido. De hecho, apenas unos minutos después de su intervención inicial, el ambiente en el plató comenzó a caldearse, convirtiendo lo que parecía ser un debut tranquilo en una tormenta mediática de alto voltaje que sacó a relucir algunos de los episodios más oscuros y polémicos de su etapa como dirigente político. Esta aparición televisiva, aunque cuidadosamente planificada, evidenció las profundas heridas que Lobato aún arrastra tras su abrupta salida del Partido Socialista, así como los interrogantes que todavía sobrevuelan su figura y su gestión al frente del socialismo madrileño. Desde el inicio de su intervención, Lobato intentó mantener un tono medido, sereno y casi conciliador, aunque no pudo ocultar la incomodidad que sentía al enfrentarse nuevamente a asuntos tan delicados como su expulsión del partido o las tensiones internas que marcaron sus últimos meses como líder socialista en Madrid. El exdirigente describió aquellos días como un auténtico linchamiento, utilizando un lenguaje que reflejaba la gravedad con la que vivió aquellos acontecimientos. En sus palabras, su salida no fue un simple relevo político, sino resultado de una campaña orquestada en su contra por intereses internos que, según él, no dudaron en recurrir a métodos poco éticos y cuestionables para apartarlo del escenario político. Lobato sugirió, aunque sin señalar nombres específicos, que detrás de su caída existieron maniobras organizadas desde dentro del propio partido, con actores clave que actuaron desde las sombras con la intención de erosionar su liderazgo y, finalmente, forzar su retirada. A lo largo de su relato, Lobato hizo evidentes las cicatrices que aún lleva consigo. Sus gestos, su tono de voz y la manera en que esquivaba algunas preguntas más comprometidas revelaron que, a pesar del tiempo transcurrido, el episodio sigue siendo una herida abierta. Se notaba en él un esfuerzo constante por elegir cuidadosamente cada palabra, midiendo sus declaraciones con precisión para no alimentar nuevas polémicas que pudieran volverse en su contra. No obstante, esta contención también transmitió cierta fragilidad, como si la carga emocional de aquellos años todavía pesara demasiado sobre sus hombros. Era evidente que, aunque su regreso mediático buscaba proyectar una imagen renovada, de alguien dispuesto a retomar su espacio público con mayor madurez, las sombras de su pasado seguían acechando. La situación tomó un giro decisivo y mucho más tenso cuando el periodista Javier Chicote, también presente en el programa, decidió intervenir para poner sobre la mesa uno de los temas más espinosos que marcaron la etapa final de Lobato al frente del socialismo madrileño: el escándalo que vinculó a importantes miembros del entorno de Óscar López, jefe de gabinete del presidente Pedro Sánchez, con la filtración de información privada sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Chicote lanzó una acusación directa y contundente, afirmando que aquella información, que salió a la luz en un momento de máxima tensión política, había sido filtrada deliberadamente mediante mensajes de WhatsApp con un propósito claro y calculado: erosionar la imagen pública de Díaz Ayuso, entonces ya una figura clave del Partido Popular y principal rival política del gobierno socialista en la Comunidad de Madrid. La acusación no era menor, pues situaba a Lobato en el centro de una tormenta que ponía bajo escrutinio no solo su papel en aquella crisis, sino también la credibilidad y ética de figuras importantes del círculo más cercano a Pedro Sánchez. Aquella filtración, que en su momento generó un terremoto político y mediático de grandes dimensiones, sigue siendo objeto de especulación y debate, y la reaparición de Lobato reabrió la caja de Pandora, avivando nuevamente las dudas y los interrogantes que rodearon ese episodio. La acusación de Chicote fue directa, sin rodeos ni matices, y colocó a Lobato en una posición extremadamente delicada. A pesar de sus intentos por distanciarse del escándalo y de reiterar que él no tuvo responsabilidad alguna en la filtración, su incomodidad era más que evidente. La tensión en el plató se podía palpar, y su lenguaje corporal, gestos nerviosos, pausas prolongadas y miradas esquivas, dejó entrever que se encontraba en un terreno incómodo, al límite de sus capacidades para manejar la situación. Lobato trató de defenderse argumentando que él nunca estuvo involucrado directamente en las maniobras descritas por Chicote, pero sus respuestas fueron ambiguas, y en ningún momento consiguió despejar del todo las dudas planteadas por el periodista. Este choque frontal entre ambos marcó un punto de inflexión en la entrevista, transformándola en una suerte de juicio mediático donde el exdirigente socialista parecía estar en el banquillo de los acusados. Risto Mejide, que hasta entonces había moderado la conversación con cierta calma, tuvo que intervenir en varios momentos para reconducir la situación, aunque lo cierto es que la confrontación ya había tomado vida propia y dominaba por completo la escena. La reaparición de Lobato, que en un principio parecía destinada a ofrecer una versión más sosegada y reflexiva sobre su pasado, acabó siendo todo lo contrario, un recordatorio de las tensiones, luchas internas y controversias que marcaron su etapa al frente del Partido Socialista madrileño.
Lejos de cerrar heridas o limpiar su imagen pública, su intervención reabrió viejas polémicas y dejó en el aire más preguntas que respuestas. Para muchos espectadores, resultó evidente que Lobato sigue siendo un personaje controvertido, con un legado político marcado por luces y sombras que aún hoy generan división de opiniones. Su intento de relanzar su figura en un programa televisivo de gran audiencia no logró el efecto esperado. Por el contrario, pareció acentuar la percepción de que su historia está irremediablemente ligada a un pasado conflictivo que todavía lo persigue. En definitiva, la reaparición de Juan Lobato en Todo es Mentira no fue el acto de redención que muchos podrían haber anticipado. Su regreso, marcado por el enfrentamiento directo con Javier Chicote y las incómodas preguntas sobre el escándalo de Isabel Díaz Ayuso, terminó por poner en primer plano los aspectos más controvertidos de su carrera. Si su objetivo era ofrecer una nueva narrativa sobre su figura y sus años al frente del socialismo madrileño, lo cierto es que el resultado fue una conversación cargada de tensión, en la que los fantasmas del pasado terminaron por eclipsar cualquier intento de reconciliación o renacimiento político. Lobato salió del plató no como el hombre renovado que quizá quería proyectar, sino como una figura que aún debe enfrentar las sombras de un pasado turbulento que, al menos por ahora, no parece dispuesto a dejarlo en paz. En su intervención, Javier Chicote asumió un rol determinante, tomando el protagonismo del debate y desarmando con precisión quirúrgica los argumentos que Juan Lobato intentó sostener. Desde el principio, Chicote dejó en claro que no estaba dispuesto a pasar por alto ni a relativizar las circunstancias de una de las filtraciones más controvertidas que han marcado la política madrileña y, por extensión, la nacional. Con un lenguaje firme, estructurado y repleto de datos concretos, Chicote comenzó su exposición desmontando una de las afirmaciones que más había repetido Lobato a lo largo de los años: la supuesta responsabilidad de los medios de comunicación en la propagación de la información filtrada. Este punto, aunque aparentemente menor, resultaba clave para la narrativa que el exsecretario general del Partido Socialista madrileño intentaba construir, pues al culpar a los medios, desviaba la atención de los verdaderos responsables de aquella filtración. Chicote, con su habitual estilo incisivo y un dominio absoluto de los hechos, presentó una cronología detallada que no dejó espacio a dudas ni a interpretaciones ambiguas. Explicó, con una claridad aplastante, que los documentos filtrados no habían surgido de una investigación periodística ni de la búsqueda de los medios por generar un escándalo, sino que su origen se encontraba en una fuga de información mucho más preocupante: la Fiscalía. Según describió el periodista, estos documentos, que contenían información altamente sensible y de carácter privado sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, habían sido filtrados directamente desde el ámbito judicial, un hecho que, de ser confirmado, supondría una vulneración flagrante de la ética institucional y una violación de los derechos fundamentales de los afectados. Chicote no se quedó en una declaración superficial, respaldó sus palabras con datos precisos y referencias concretas, explicando cómo esta información habría pasado de la Fiscalía a manos de ciertos actores políticos dentro del Partido Socialista. El relato de Chicote, expuesto con meticulosidad y un evidente control sobre los detalles, era demoledor no solo por lo que implicaba, sino por las consecuencias políticas y personales que traía consigo. Según su versión, el equipo de Óscar López, quien en aquel entonces ocupaba el cargo de jefe de gabinete del presidente Pedro Sánchez, habría tenido acceso a estos documentos y habría sido responsable de utilizarlos como herramienta estratégica en un momento político especialmente tenso. El objetivo, según Chicote, no era otro que debilitar la imagen pública de Isabel Díaz Ayuso, quien ya se consolidaba como uno de los mayores desafíos para el liderazgo socialista en la Comunidad de Madrid, y por ende, una amenaza política directa para el gobierno central. A medida que Chicote desarrollaba su explicación, la atmósfera en el plató de Todo es Mentira se fue volviendo cada vez más densa y electrizante. La precisión con la que el periodista trazaba la cronología de los hechos resultaba casi irrefutable, dejando poco margen de maniobra a Lobato. Chicote no solo explicó cómo había ocurrido la filtración, sino también cómo esta información, después de ser manipulada y compartida internamente mediante canales como WhatsApp, terminó llegando a los medios de comunicación, quienes finalmente la hicieron pública. Aquí radicaba uno de los puntos más importantes de su intervención. Los medios, señaló, no habían sido más que el último eslabón de una cadena ya contaminada desde su origen. Los periodistas, según Chicote, no habían tenido un papel activo en la maniobra política. Simplemente actuaron como transmisores de una información que ya había sido filtrada deliberadamente. Este argumento, defendido con la contundencia de un cirujano que opera sin titubeos, demolió por completo una de las líneas de defensa que Lobato intentó sostener. El exdirigente socialista, hasta ese momento, había intentado presentarse como víctima de una maquinaria mediática ávida de escándalos, pero la versión de Chicote desactivó esa narrativa al trasladar la responsabilidad a los propios actores políticos que supuestamente operaban desde dentro del partido.
El golpe fue doble. No solo desmontó la versión de Lobato, sino que, además, puso en evidencia las prácticas cuestionables que, según Chicote, se llevaban a cabo en el círculo más próximo al entonces presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La reacción de Lobato ante semejante embestida fue, cuanto menos, titubeante. Si al inicio de la entrevista había intentado mantener una fachada de calma y control, a esas alturas resultaba evidente que estaba perdiendo terreno de manera irremediable. Su rostro, antes relativamente relajado, comenzó a mostrar signos visibles de tensión. La palidez de su piel y la rigidez de sus gestos delataban el nerviosismo que le provocaban las palabras de Chicote. Por momentos, Lobato intentaba esbozar una sonrisa forzada, quizá para intentar disimular la presión que sentía, pero sus intentos por mantener la compostura resultaban cada vez más frágiles. Cada pausa prolongada, cada mirada evasiva y cada intento por responder sin demasiada contundencia eran percibidos como señales de debilidad. Las intervenciones de Lobato, cuando intentó responder a Chicote, fueron torpes y poco articuladas, como si estuviera improvisando sobre la marcha. Lejos de ofrecer explicaciones claras y directas que pudieran contrarrestar las acusaciones, sus respuestas carecieron de la solidez necesaria para convencer a la audiencia. En más de una ocasión, sus palabras parecieron quedarse a medio camino, incapaces de refutar con contundencia los datos que el periodista había expuesto con tanta precisión. Esta falta de claridad no hizo más que reforzar la percepción de que Lobato estaba acorralado, atrapado en una versión de los hechos que no lograba sostener ante el aluvión de detalles que Chicote seguía presentando. La escena resultaba incómoda de ver, incluso para los espectadores. Lobato, que había entrado al programa con la intención de proyectar una imagen de redención y firmeza, se encontraba ahora completamente superado. En contraste, Chicote no cedió ni un ápice. Mantuvo el control absoluto del discurso, presentando sus argumentos con una seguridad que resultaba casi aplastante. El público, tanto en el plató como en las redes sociales, no tardó en reaccionar. Los fragmentos más tensos del debate comenzaron a viralizarse casi de inmediato, y las críticas hacia la postura de Lobato no se hicieron esperar. Muchos espectadores coincidían en que el exdirigente socialista había sido incapaz de manejar la situación, dejando en el aire una sensación de vulnerabilidad que difícilmente podría revertir en futuras apariciones. Para Lobato, la participación en Todo es Mentira, lejos de servir como un ejercicio para limpiar su imagen y recuperar espacio en la opinión pública, terminó siendo una especie de juicio mediático en el que no pudo salir bien parado. La contundencia de las acusaciones de Chicote, sumada a su incapacidad para responder con solvencia, dejó a Lobato en una posición aún más frágil que al inicio del programa. Lo que debía ser una oportunidad para cerrar heridas y pasar páginas se convirtió, en cambio, en una exposición brutal de las sombras que aún pesan sobre su figura. A medida que la conversación avanzaba en el plató de Todo es Mentira, la tensión alcanzó un nivel casi insoportable. Lo que en un principio parecía un debate moderado y contenido fue transformándose progresivamente en un enfrentamiento abierto y descarnado que dejó al descubierto las profundas fisuras existentes en la versión que Juan Lobato intentaba sostener. Javier Chicote, conocido por su estilo directo, riguroso y sin concesiones, no dejó margen para que el exsecretario general del Partido Socialista madrileño encontrara un respiro. Cada argumento lanzado por el periodista era como un martillo golpeando la fragilidad del relato de Lobato, quien, visiblemente superado, luchaba por mantener la compostura mientras buscaba respuestas que pudieran contrarrestar el aluvión de acusaciones. El choque de posturas era tan evidente como incómodo de presenciar. Por un lado, Chicote desplegaba una narrativa bien estructurada y respaldada por hechos concretos, una secuencia cronológica impecable que detallaba cómo, desde la Fiscalía, se habría filtrado información confidencial con fines políticos. El periodista insistía en la gravedad de lo ocurrido, recordando a la audiencia que el manejo de datos personales no era simplemente un error administrativo, sino una vulneración de los límites éticos y legales que ponían en entredicho la credibilidad de las instituciones involucradas y de quienes se beneficiaron políticamente del escándalo. Según su versión, la filtración no fue un accidente ni el resultado de la casualidad, sino una maniobra cuidadosamente orquestada para debilitar a Isabel Díaz Ayuso en un momento clave, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid emergía como una de las figuras políticas más relevantes y polarizadoras del país. Por otro lado, Lobato apenas lograba articular un discurso coherente. Lo que comenzó con intentos de respuestas prudentes y controladas pronto derivó en intervenciones llenas de evasivas, silencios prolongados y argumentos inconsistentes. Su lenguaje corporal comenzó a traicionarlo. El nerviosismo se manifestaba en sus gestos repetitivos, las manos inquietas, la mirada esquiva y el tono de voz que, en ocasiones, se quebraba ligeramente. La sonrisa forzada que intentó mantener en los primeros minutos del debate se fue desdibujando por completo, dando paso a una expresión rígida y tensa.
Chicote, consciente de que estaba logrando inclinar la balanza a su favor, presionó aún más, formulando preguntas directas y punzantes que Lobato parecía incapaz de responder sin caer en contradicciones. La conversación, lejos de suavizarse, adquiría un tono cada vez más áspero y confrontativo. Chicote insistía en que los medios de comunicación, aunque criticados con frecuencia por su papel en este tipo de escándalos, no habían tenido una participación activa en la filtración inicial. Según su explicación, los periodistas no habían actuado como instigadores del escándalo, sino como meros receptores de una información que, para cuando llegó a sus manos, ya estaba lo suficientemente contaminada y manipulada por actores políticos. Este argumento desmontó una de las líneas defensivas que Lobato había intentado sostener hasta ese momento: culpar a los medios de una filtración orquestada desde instancias judiciales y políticas. En este punto, el desequilibrio entre ambas posturas era más evidente que nunca. Chicote, sereno y firme, manejaba la situación con la confianza de alguien que tiene el control absoluto de la narrativa. Lobato, en cambio, se veía cada vez más acorralado, incapaz de ofrecer una defensa convincente. En un intento desesperado por recuperar terreno, el exdirigente socialista lanzó insinuaciones vagas sobre conspiraciones internas dentro del Partido Socialista y mencionó, de manera difusa, intereses externos que habrían buscado su caída. Sin embargo, estas afirmaciones carecían del respaldo de pruebas concretas, lo que no hizo más que debilitar aún más su posición. Cada vez que intentaba desviar la conversación o cambiar el foco del debate, Chicote lo traía de vuelta al punto central con una contundencia implacable. La atmósfera en el plató era electrizante. Incluso Risto Mejide, que hasta entonces se había limitado a moderar con relativa neutralidad, comenzó a intervenir con preguntas que, si bien buscaban equilibrar el debate, parecían inclinarse inevitablemente hacia el lado de Chicote, quien se mostraba mucho más preparado y seguro. El público presente en el estudio, aunque silencioso, reaccionaba con gestos de asombro ante cada nuevo dato revelado por el periodista y con miradas de desconcierto hacia Lobato, cuyo desconcierto era imposible de ocultar. Fuera del plató, la repercusión del enfrentamiento fue inmediata. Las redes sociales se convirtieron en el escenario donde se amplificaron los momentos más tensos y comprometidos del debate. Clips del programa comenzaron a circular a una velocidad vertiginosa en plataformas como Twitter, Instagram y YouTube, donde los usuarios analizaron cada palabra, gesto y expresión con una lupa crítica. Los hashtags relacionados con el enfrentamiento se convirtieron en tendencia nacional en cuestión de minutos, y las opiniones de los espectadores no tardaron en polarizarse. Por un lado, estaban aquellos que aplaudían la intervención de Chicote, destacando su rigor periodístico y su habilidad para desmontar el relato de Lobato con datos irrefutables. Por otro, se encontraban los pocos que defendían al exdirigente socialista, argumentando que había sido víctima de un linchamiento mediático desproporcionado. Sin embargo, la mayoría coincidía en que Lobato había fracasado estrepitosamente en su intento por ofrecer una versión coherente y convincente de los hechos. Las consecuencias políticas no tardaron en hacerse notar, y el impacto de la confrontación televisiva entre Javier Chicote y Juan Lobato comenzó a expandirse como una onda expansiva que alcanzó los cimientos del Partido Socialista. La intervención del periodista, con su firmeza y precisión, y la evidente debilidad mostrada por Lobato, reavivaron viejas tensiones internas que nunca llegaron a resolverse del todo. Especialmente entre aquellos sectores de la formación que aún arrastran las secuelas del escándalo y las divisiones derivadas de aquel polémico episodio. Lo ocurrido en el plató de Todo es Mentira volvió a abrir heridas que, aunque muchos creían cerradas, permanecían latentes, y evidenció que las fracturas dentro del partido no son solo cuestión del pasado, sino que continúan proyectando una sombra alargada sobre sus actuales dirigentes y sobre la cohesión interna del grupo. Algunos analistas políticos no tardaron en pronunciarse, ofreciendo valoraciones que dejaban en claro el delicado escenario al que ahora debía enfrentarse el Partido Socialista. Según ciertos expertos, la intervención de Lobato había sido un error estratégico de magnitudes considerables, tanto para su imagen personal como para la propia formación. Lo que debía ser una ocasión para limpiar su nombre y restablecer su credibilidad terminó teniendo un efecto contrario. Amplificó las dudas que aún persisten en torno a su figura y resucitó las sospechas sobre cómo se manejó aquella filtración en su momento. La decisión de participar en un programa de máxima audiencia, en un contexto donde el debate suele tener un tono agudo y donde los errores son amplificados por la inmediatez de las redes sociales, resultó ser, en opinión de muchos analistas, un movimiento imprudente. Lejos de fortalecer su narrativa, dejó a la vista las inconsistencias y contradicciones que aún pesan sobre su relato, debilitándolo todavía más. Más allá de la imagen personal de Lobato, las implicaciones para el partido también son significativas. Las tensiones internas que en su momento precipitaron la crisis han vuelto a cobrar relevancia, poniendo de manifiesto las luchas de poder que aún persisten en algunas estructuras del socialismo.
Voces críticas dentro del propio partido comienzan a cuestionar no solo el papel que Lobato desempeñó en aquella etapa, sino también la falta de una estrategia clara para gestionar las secuelas de un escándalo que, a día de hoy, sigue generando desgaste político. Algunos dirigentes, incluso, han expresado en privado su malestar ante la decisión de permitir que una figura asociada a uno de los momentos más delicados de la organización reapareciera en un foro tan visible sin una narrativa bien construida que pudiera proteger tanto su imagen como la del partido. Al final del programa, la sensación generalizada tanto entre los presentes en el plató como en la audiencia fue que Juan Lobato había perdido, sin paliativos, la batalla mediática. Lo que debía ser su primera aparición en televisión como colaborador, un acto cuidadosamente diseñado para iniciar un proceso de rehabilitación pública, se convirtió en un fracaso rotundo que lo dejó en una posición aún más comprometida de la que tenía al inicio. Su falta de claridad a la hora de responder, las evasivas ante las preguntas más difíciles y su incapacidad para contrarrestar los argumentos de Chicote con solidez terminaron de debilitar su postura. Para los espectadores, la imagen que quedó grabada fue la de un exdirigente desbordado, superado por las circunstancias y atrapado en un relato lleno de fisuras e inconsistencias. Cada gesto nervioso, cada pausa incómoda y cada intento fallido de explicación fue percibido como una prueba más de que su versión de los hechos no resistía el más mínimo escrutinio. En contraposición, la intervención de Javier Chicote fue vista como un ejercicio de rigor periodístico y solidez argumentativa. Su capacidad para exponer los hechos de manera ordenada y con precisión milimétrica, desmontando uno por uno los puntos débiles del discurso de Lobato, fue percibida como un golpe demoledor. Para la audiencia, Chicote se consolidó como la voz más creíble en el debate, alguien que, con datos y cronología en mano, logró imponer una versión que parecía mucho más robusta y difícil de cuestionar. La diferencia de estilos, tan evidente a lo largo de la conversación, no hizo más que acentuar la percepción de que Lobato no había estado a la altura del desafío. La repercusión del enfrentamiento no se limitó al ámbito televisivo. En cuestión de minutos, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, análisis y opiniones sobre lo ocurrido. Los fragmentos más tensos del debate, aquellos en los que Lobato titubeaba o quedaba sin respuestas ante las preguntas incisivas de Chicote, se viralizaron rápidamente, multiplicando su impacto y convirtiendo el enfrentamiento en uno de los temas más comentados del día. Medios de comunicación, tertulias y analistas políticos continuaron amplificando la discusión, destacando las debilidades evidenciadas por Lobato y la fuerza con la que Chicote consiguió inclinar la balanza a su favor. El debate trascendió así las paredes del plató y adquirió una dimensión mucho mayor, generando un intenso interés mediático y político. En definitiva, el enfrentamiento entre Juan Lobato y Javier Chicote en Todo es Mentira no fue solo un espectáculo televisivo destinado al entretenimiento de la audiencia, fue un acontecimiento que puso de manifiesto las profundas tensiones que aún persiguen tanto al exdirigente como al propio Partido Socialista. Lo que debía ser un ejercicio de reivindicación política y personal para Lobato se convirtió, paradójicamente, en la confirmación de que las sombras de aquel polémico episodio todavía pesan demasiado sobre su figura. El debate no aportó respuestas definitivas ni sirvió para arrojar luz sobre lo ocurrido, pero sí dejó claro algo fundamental: las heridas abiertas siguen sin cicatrizar, y las explicaciones, por más que se intenten ofrecer, no son suficientes para disipar las dudas que todavía persisten. Lobato, lejos de salir fortalecido, quedó aún más expuesto, y el eco de lo ocurrido en el plató seguirá resonando tanto en el ámbito político como en el mediático durante mucho tiempo.